Hola amigos. Esta historia se desarrolla en un pequeño pueblo mexicano. Una frívola cónyuge ha actuado de forma deshonesta con su marido. Eso ocurre, pero el motivo es increíble. Ella pensó que podría salirse con la suya, pero su marido decidió lo contrario. Suscríbete a mi canal y disfruta viéndolo. Era el infierno. Un infierno absoluto. Las últimas horas para Antonio Miguel Cabo Álvarez han consistido casi exclusivamente en dolor e incredulidad. Un mensaje anónimo de correo electrónico decía que su amada esposa desde hacía 6 años, Frida, había sido vista entrando en una habitación de un motel barato el miércoles anterior por la tarde y que ahora volvía a cenar con el mismo hombre. Decir que Antonio estaba conmocionado sería quedarse muy corto. Frida y él estaban muy enamorados, hacían el amor 3 o 5 veces por semana y, por lo general, eran intensos y sinceros. Él aún no había cumplido los 30 y pensaba que sus relaciones sexuales eran vigorosas y satisfactorias para ambos. Sin embargo, no podía ignorar el correo electrónico ni sus consecuencias. Así que, sintiéndose tan tenso y agitado como nunca lo había estado en su vida, aquel día condujo de vuelta a casa convertido ya en un hombre cambiado. Al llegar a casa sobre las 6 de la tarde, como de costumbre, vio el coche de Frida ya en la entrada. Todavía vestida con ropa de trabajo, estaba junto al fregadero lavando las verduras cuando él entró en la cocina, saludó vacilante y dejó el maletín. Hola, cariño, ¿qué tal el día? Frida se limpió las manos con una toalla antes de girarse para besarle. Antonio se sorprendió de lo despreocupada que estaba después de pasar el día con otro hombre. Genial. Pero hay malas noticias esta tarde sobre un proyecto en el que estamos trabajando, y parece que tendré que ir a Cuernavaca el viernes, así que no estaré en casa hasta las 8 de la tarde, dependiendo de cómo vayan las reuniones, y entonces solo volveré a casa. Antonio conocía bastante bien el horario de trabajo de Frida y sabía que este horario era más flexible los miércoles y los viernes por la tarde, así que lo primero que pensó para comprobar los cargos de este correo electrónico fue ponérselo aún más fácil a Frida el próximo viernes. La crisis del proyecto, la reunión y el viaje de negocios eran mentira y, en su lugar, dispuso tomarse el viernes libre para hacer algunos trabajos preliminares y cuidar del motel para Frida y su amante. Bueno, al menos no tienes que pasar allí la noche, y seguiremos pasando juntos todo el fin de semana, sugirió Frida. Ya que no puedes predecir cuándo volverás a casa, ¿podrías llamarme cuando salgas de Cuernavaca? Haré lo posible por preparar la cena. Antonio se quedó pensativo un rato. Ayer no se habría dado cuenta, ni siquiera lo habría pensado, de lo atenta que había estado Frida intentando hacer posible la cena juntos, a pesar de su imprevisto viaje de negocios. Ahora se preguntaba si ella le habría pedido que le diera un plazo de 2 horas para eliminar los rastros de su amante de su traicionero y golfo coño. Claro, te llamaré cuando tenga una idea más clara de cuándo puedo salir de Cuernavaca, y también te llamaré desde la carretera cuando sepa a qué hora llegaré a casa. ¿Está bien? Como ahora lo del viernes era para facilitar que Frida volviera a engañar, si realmente era ella la del motel, y si ese email era exacto, Antonio quería que se sintiera tranquila sabiendo que no tendría oportunidad de pillarla. Antonio, voy a preparar la cena y luego a darme una ducha rápida. ¿Podrías echarle un ojo a esta sartén mientras no estoy? Asegúrate de que las verduras no se quemen, le pidió Frida, cogiendo su bolso y llevándolo escaleras arriba. Por supuesto, querida, no te preocupes, respondió Antonio, mientras pensaba para sí, qué raro, pensaba que normalmente ella dejaba su bolso abajo. La propia ducha también le hizo pensar. Aunque no era raro, ella no solía ducharse inmediatamente después de volver a casa, así que mientras miraba el correo y revolvía las verduras, pensó nervioso si la ducha ocasional estaría relacionada con las noticias del correo electrónico que había recibido antes. Joder, pensó Antonio, un correo anónimo y me cuestiono todo sobre mi matrimonio que, hasta hoy, pensaba que era absolutamente maravilloso. Durante la cena Antonio estaba claramente melancólico. ¿Te pasa algo más, cariño? Aparte del proyecto del que hablabas. Pareces terriblemente pensativo, es como si estuvieras en otro planeta, preguntó finalmente Frida, obteniendo una respuesta condensada al par de preguntas que le estaba haciendo. No, lo siento.
Supongo que estoy cansado y también pensando ya en lo que tengo que hacer mañana para estar listo para ir a Cuernavaca el viernes. Antonio era consciente de que tenía que comportarse normalmente para no hacer pensar a Frida que había algo fuera de lo normal. Él encontraba casi divertido. ¿Qué cuenta ahora como normal? Mi mujer podría estar engañándome, o podría pincharme a alguien con un sentido del humor de mierda, o podría ser la víctima involuntaria de una dirección de correo electrónico equivocada. ¿Y si era una mujer completamente distinta y el remitente la confundió con mi esposa? Al diablo con todo eso. Ayer estaba seguro de mi felicidad y hoy soy un puto desastre lleno de dudas. Después de cenar, tras ver un poco la televisión, Antonio y Frida hablaron de sus planes para el fin de semana, y por fin empezaron a prepararse para irse a la cama. Antonio ya había dicho que se iba a acostar pronto, pues tenía que ir a trabajar temprano por la mañana para preparar el viaje. A Antonio se le hizo un nudo en el estómago al pensar en lo que haría si Frida hacía algún movimiento para tener sexo esta noche. Pensó en las noches de los miércoles y en si había habido algún patrón en su sexo últimamente, y se dio cuenta con horror de que, según sus recuerdos, había sido más o menos 50 horas y 50 minutos. Relacionándolo con la ducha de ella después del trabajo, se dio cuenta de que Frida se había acostado con él. Relacionándolo con su ducha después del trabajo, tanteó en la oscuridad, tratando de ponerle la cola al burro de dos caras. Frida se metió primero en la cama y, cuando Antonio se unió a ella, se acurrucó rápidamente detrás de él, lo abrazó con fuerza y se acercó para arañarle el pecho con las uñas. ¿Puedo apartarte de tu trabajo durante 30 minutos, mi amor? Sugirió Frida juguetonamente. Mierda, pensó Antonio. ¿Cuánto más podría aguantar antes de perder los estribos? Él se atuvo pacientemente al plan A y dijo. Por mucho que me gustaría, cariño, no te serviré de mucho ni hoy ni mañana. Estoy demasiado distraído con este proyecto que pende sobre mí. Al decir esto, de nuevo no podía creer cuánto había cambiado su vida en los 60 segundos que había tardado en leer y comprender este sencillo correo electrónico que había recibido apenas 10 horas antes. Está bien, cariño, lo entiendo. Solo pensé que si te apetecía, te ofrecería un merecido alivio del estrés. Frida abrazó a Antonio con fuerza y le besó la nuca antes de darle las buenas noches y rodar sobre su otro costado. Antonio se sintió aliviado, y al mismo tiempo. ¿Qué quería decir con si estás preparado? Maldita sí. Antonio se levantó y se fue a trabajar antes de que Frida se despertara, así que esquivó cualquier otra pregunta o mirada penetrante. Se dio cuenta de lo mal que estaba llevando el problema, real o imaginario. Lo de anoche le recordó al corazón traicionado de Poe y, al darse cuenta de ello, comprendió que debía evitar otra noche de contacto íntimo con su mujer. Hola cariño, esta noche trabajaré hasta tarde preparando el viaje y las reuniones de mañana, así que no te preocupes por la cena por mí y te veré probablemente antes de acostarme, le dejó Antonio en su buzón de voz hacia el mediodía. El jueves, sin embargo, lo pasó sin preparar las reuniones de trabajo. Antonio era planificador y organizador por naturaleza y por profesión, así que, aunque no tenía datos concretos sobre la infidelidad de ella, quería organizarlo todo. Llamó por teléfono hasta encontrar un abogado que pudiera reunirse con él al día siguiente y buscó en Internet dispositivos de grabación. Una vez decidido lo que quería comprar, buscó por la ciudad alguna tienda local con dispositivos similares y encontró una tienda en la que pasaría antes de volver a casa. Era lo suficientemente competente en su trabajo real como para que nadie le preguntara qué estaba pasando, pero su corazón y su mente estaban claramente en otra parte. Llegó un poco tarde del trabajo y entonces entró en una tienda con equipos de escucha y compró un sencillo bolígrafo activado por voz, que pensó que podría esconder en el bolso de Frida, que normalmente la acompañaba en su despacho y en su coche. También se llevaba el trabajo a casa para fingir que se preparaba para el viaje del día siguiente antes de que Frida se fuera a la cama. Hola, cariño. Me alegro mucho de que por fin estés en casa, dijo Frida, acercándose a la puerta cuando Antonio llegó hacia las 9 de la noche. ¿Cómo va el proyecto y el viaje? Creo que bastante bien. Desde que nos enteramos de estos nuevos problemas, le hemos dedicado más recursos, así que espero que se resuelva el viernes, para bien o para mal. Es un juego con fuego, reflexionó Antonio. ¿Para bien o para mal?
Me pregunto si ella pensará lo mismo ahora. La noche del jueves, para alivio de Antonio, fue una repetición de la noche anterior solo que con un abrazo. A su favor, Frida parecía completamente imperturbable y, por lo que Antonio podía ver, se comportaba con él de la misma manera que antes. Convencionalmente hablando, él estaba tan destrozado que probablemente no era difícil para Frida parecer normal en comparación con Antonio. El viernes, levantándose de nuevo al amanecer, Antonio revisó su bolígrafo, lo metió en el bolso de Frida y salió de casa. Mató el tiempo en una cafetería y luego acudió a una cita con un abogado a las 10 de la mañana. Antonio había considerado esta reunión puramente para obtener información, pero acabó cayéndole muy bien el abogado. Hablaron del correo electrónico de Antonio y de sus preocupaciones, hasta entonces no confirmadas, y del hecho de que hoy era una cita con una posible amante, que Antonio iba a comprobar por sí mismo. Admitió que no tenía nada más que ese maldito correo electrónico, por lo que ir a Babancar y gastarse decenas de miles de pesos en un investigador privado, o en un equipo de vigilancia electrónica no tenía mucho sentido. Por el abogado, Antonio se enteró de la estrepitosa realidad del divorcio. Sin hijos, un divorcio sin culpa era relativamente sencillo, sobre todo porque Antonio y Frida ganaban sueldos comparables y tenían saldos similares en el plan de jubilación. La mayor parte de la casa estaba endeudada, por lo que liquidarla habría sido más un choque emocional que un esfuerzo financiero. Sin embargo, Antonio salió del bufete totalmente confundido. ¿Cómo podía sentir esta pesadilla y pensar que no sería tan malo? Se suponía que estaríamos juntos para siempre hasta que la muerte nos separe. Antonio pasó la hora del almuerzo en una cafetería, navegando por internet y continuando el aprendizaje del procedimiento de lo que se llama divorcio. Abundaban los sitios web con información sobre cómo detectar a un cónyuge infiel, así como la forma de evitar que te detecten cuando engañas, cómo ocultar los ingresos y cómo encontrarlos. Los sitios más esclarecedores eran los dedicados a por qué los cónyuges engañan. Nada de lo que Antonio leyó tocó un nervio con la motivación de Frida. Probablemente solo por eso, en el fondo, esperaba que todo fuera un error. Frida no podía engañarle. Estaban demasiado unidos, demasiado enamorados, demasiado en sintonía el uno con el otro para que eso fuera cierto. Cuando ya no pudo hablar más del tema del engaño, recogió sus cosas y se marchó, en dirección al motel. El tiempo pasaba lentamente, o eso le parecía a él. Mientras se dirigía al motel mencionado en el maldito correo electrónico, se dio cuenta de que, si toda la historia de la aventura era cierta, era muy posible que Frida no utilizara siempre el mismo motel. Si era cierto, todo lo de hoy podría haber sido en vano, y él seguiría sin saber nada con certeza. El bolígrafo que le había metido en el bolso podría dar algún fruto, pero Antonio sabía que no podía soportar por más tiempo esta incertidumbre sobre el estado y el futuro de su matrimonio. Entró en el aparcamiento del motel a las 13:40 y condujo hasta encontrar un lugar apartado que daba a la mayoría de las habitaciones y a la oficina. Ahora solo tenía que esperar. No había mucha gente entrando y saliendo del motel, así que cuando el hombre aparcó su Acura de último modelo, visitó la oficina y luego entró en la habitación de la planta baja, a Antonio le pareció vagamente familiar. No le vino a la mente ningún nombre, pero Antonio pensó que había visto antes a aquel hombre. Todas sus dudas cesaron, al igual que sus esperanzas, unos 5 minutos después, cuando el Honda Accord de Frida aparcó junto al Acura y ella saltó con el bolso en la mano. Se dirigió a la puerta de la misma habitación y llamó rápidamente. Unos segundos después, un hombre abrió la puerta y Frida entró con su habitual desenvoltura y seguridad. Mierda. Todo es verdad, pensó Antonio, golpeando el volante con los puños. ¿Cómo ha podido hacernos esto? ¿Y por qué? No tenía ningún sentido ni razón. Antonio nunca se había sentido tan ciego. En su vida. El planificador y organizador acababa de tirarle de la manta. Los pensamientos de Antonio revoloteaban a izquierda, derecha, arriba y abajo como una montaña rusa, y de repente se dio cuenta de que su matrimonio se estaba desmoronando y o estaba en una crisis total y terrible. Saber que hoy era por lo menos el segundo caso de adulterio de Frida, y que incluso había renunciado a su trabajo para hacerlo, le hizo sentir a Antonio que nada más podía ganar merodeando por el motel.
No iba a enfrentarse a ellos llamando a la puerta. La cosa podía ponerse fea y necesitaba tiempo y espacio para calmarse y preparar los siguientes movimientos que pudiera hacer. Su incredulidad hasta ese momento le había dejado tristemente poco preparado emocionalmente para sus siguientes pasos. Entonces recordó el bolígrafo que había metido en su bolso e hizo una mueca de amargura. El sonido en tiempo real, pensó dolorosamente. Eso fue genial. Tuvo la presencia de ánimo de hacer unas cuantas fotos de los dos coches aparcados uno al lado del otro delante de su nidito de amor, y tomó un primer plano del coche del hombre con la matrícula puesta antes de girar lentamente hacia la salida y volver a la carretera. No tenía ningún destino en mente, pero durante un rato condujo sin rumbo hasta que estuvo a punto de saltarse un semáforo en rojo y casi le atropellan. Este le estremeció, así que se detuvo fuera del bar y bebió una cerveza, tratando de ordenar sus pensamientos. Al principio pensó que había pasado de la mera sospecha a la plena conciencia, pero luego se dio cuenta de lo poco que sabía en ese momento. No tenía ni idea de quién era aquel tipo, cuánto tiempo llevaba así y, lo que era más importante, ¿por qué? Por lo que él sabía, durante más de 7 años Frida y él solo se habían pertenecido el uno al otro, se habían prometido y luego se habían casado. Tenía suficientes pruebas para enfrentarse a él, pero no las suficientes para saber si lo que Frida respondiera sería cierto. Por mucho que le doliera escuchar la cinta de la cita de esta noche, sabía que tenía que esperar a sacar un bolígrafo del bolso para poder decirle algo a Frida. También sabía que no podría estar allí para la amorosa Frida si ella tenía ganas de acostarse con él más tarde, después de su supuesto viaje de negocios. Él la había estado alejando esta semana, alegando el viaje, así que su excusa lista desaparecería, y una nueva negativa a tener sexo con Frida probablemente la haría tomar conciencia de que algo iba mal. Entonces, ¿qué hacer? Necesito ese bolígrafo, luego necesito confirmar rápidamente que hay algo en él, y entonces podría salir de casa y quedarme unos días para averiguar dónde estaba en toda esta mierda, esbozó Antonio en su mente. Con este plan general en mente, a Antonio se le ocurrió una idea peliaguda: cree que esta noche llegaré más tarde de lo habitual. Para sacudirla a ella y a su amante, tengo que llamar con la noticia de que ya casi estoy en casa. Tras terminar su cerveza y pagar la cuenta, condujo el coche de vuelta a la carretera y marcó el número del móvil de Frida. Envió un mensaje de voz. Hola cariño, qué buena noticia. Los preparativos han dado grandes frutos y todo el mundo ha hecho un gran trabajo para volver a poner las cosas en marcha, así que estoy a unos 30 minutos de Toluca y el tráfico no es demasiado malo. Debería estar en casa alrededor de la hora habitual. Espero que se cague de miedo, puto golfo, se dijo Antonio en voz alta. Se dirigió a casa y, cuando llegó, preparó rápidamente un par de bolsas y las metió en el maletero del coche. Luego se sentó y escribió una nota para Frida. Dependiendo de cómo fuera la noche, quería poder huir sin mucha confrontación. No sabía lo que había en la cinta, así que no quería una confrontación a gran escala todavía. Parte de su razonamiento era también aturdirla en la misma medida en que ella le había aturdido a él. Cuando Antonio llamó a Frida, ella y su amante Enrique estaban en los últimos estertores de su segunda cópula del día. Hoy era su último día juntos, y gracias a la pista extra que les había proporcionado el viaje de Antonio, estaban dando una segunda vuelta por primera vez. También se lo habían planteado como una celebración o un baile de la victoria, pero ahora les parecía una imprudencia en potencia. Mierda. Tengo que moverme, Enrique. Fue Antonio el que dijo que estaba de vuelta y que llegaría a casa sobre las 6 de la tarde, como siempre. Bueno, al menos has recibido la llamada de preaviso que te prometió, le contestó Enrique bromeando mientras Frida le abrazaba y se despedía, y luego corría rápidamente al cuarto de baño para ducharse. La rutina y los hábitos se impusieron, Enrique se vistió y salió de la habitación mientras Frida se duchaba. Se dirigía al gimnasio para hacer su entrenamiento habitual tras el coito y la ducha. De camino a casa, Frida estaba más preocupada por la pronta vuelta a casa de Antonio y su estado de ánimo alegre porque el proyecto estaba cambiando a mejor. Pensaba que llegaría tarde a casa y probablemente agotado por las reuniones y los viajes, pero seguramente querría hacer el amor esta noche después de perderse la mayor parte de la semana, pensó, girando hacia su barrio.
Todavía un poco nerviosa, dobló la esquina, se acercó a su casa y vio el coche de Antonio ya aparcado en la entrada. Mierda, ha llegado rápido a pesar del tráfico del viernes, murmuró en voz alta mientras aparcaba su Accord junto al nuevo Ford Fusion de él. Frida pensó que él querría abalanzarse sobre ella en cuanto entrara, y a ella le vendría bien un poco de tiempo extra después de su ilícito sexo vespertino. Y una oferta preventiva de una agradable cena de celebración podría ser una buena idea. Antonio estaba en ascuas cuando oyó el coche de Friedy en la entrada. Sería la primera vez que la vería desde que supo con certeza que era una puta infiel. Las maletas hechas y en el coche, una nota preparada, todo lo que tenía que hacer era escuchar la cinta. Se sentó en el salón para coger a Frida en cuanto llegara. «Hola, cariño», exclamó Frida al entrar y ver que Antonio se levantaba de la silla. «Parece que todo ha salido bien. ¿Por qué no salimos a comer y lo celebramos?», le preguntó mientras se abrazaban y se besaban. Frida aceptó de buena gana y tiró su bolsa de trabajo y su bolso sobre la mesa y luego subió las escaleras hasta el dormitorio principal. Antonio esperó a oír el ruido del agua de la ducha y, dirigiéndose al bolso, sacó un bolígrafo. Pulsó rebobinar y luego play, escuchó el comienzo de la conversación de los amantes y apagó rápidamente el aparato de grabación. Bueno, ya está. Es hora de irse. Antonio sacó su nota para Frida y la dejó sobre la mesa, junto a sus maletas. Al detenerse en la puerta, Antonio miró hacia su casa, tristemente consciente de que nada volvería a ser lo mismo entre él y ella. Frida se metió en la ducha, concentrándose de nuevo en cepillarse el coño, y se vistió rápidamente, bajando las escaleras con el pelo aún húmedo. Supuso que él estaría hambriento después del viaje y que probablemente querría tener sexo más tarde. Al no verle en el salón, se dirigió a la cocina y vio una nota sobre la mesa. La cogió y empezó a leerla. No, Dios, no. Esto no puede estar pasando. Frida, sé lo de tu amante y tu aventura. No podía creer que fuera verdad, pero tu cita en el motel disipó todas las dudas. Me has destrozado el alma, y estoy tan triste y enfadado que ahora mismo no puedo estar cerca de ti ni de tu coño lleno de semen. Estaré fuera 1 o 2 noches mientras intento ordenar mis pensamientos y luego te llamaré para acordar una hora para que hablemos. No intentes contactar conmigo o encontrarme. Créeme cuando te digo que no debo verte hasta que esté preparado. Antonio. Antonio salió de casa y condujo hasta el hotel. Se instaló en su habitación, cenó abajo, pidió un whisky doble con hielo y luego volvió a su habitación a regañadientes para escuchar la grabación de la traición vespertina de Frida a sus votos matrimoniales. Se acomodó en una silla junto al escritorio, encendió la grabadora y escuchó el siguiente sonido cuando Frida entró en la habitación. Frida, hola, Enrique. No puedo creer que ya hayamos terminado con este caso. Tanto en términos de reuniones como de tiempo. No creí que acabaríamos con al menos 5 reuniones tan fácilmente y aún dentro de 30 días. Enrique, hola, Frida. Sí, pensé que nos llevaría más tiempo. Pasamos mucho más tiempo planeándolo y preparándolo que haciéndolo. Supongo que ese es el resultado de una buena planificación, ¿no? Supongo. Tengo que decir que me alegro de que haya terminado. El estrés de ocultar nuestra aventura. Me está pasando factura, y ya veo por qué las aventuras a largo plazo suelen tener un desenlace desastroso. Sí, aquí pasa lo mismo. Sé que mi esposa no tiene ni idea, pero puedo ver cómo eso podría cambiar fácilmente con el tiempo. Dijiste que Antonio estaría fuera de la ciudad hasta tarde esta noche, ¿verdad? Estaba pensando que podríamos tomar una copa, juntos, esta noche para celebrar nuestro éxito y terminar por todo lo alto, por así decirlo. Ja, ja. Eso fue bastante patético, Enrique. Estoy más o menos de acuerdo, pero las reglas son las reglas, así que no hacemos nada nuevo que no estuviera en la lista. Frida y Enrique se desnudaron y Antonio escuchó besos y suaves gemidos provenientes de Frida. ¡Qué bien, Rec! Lámeme el coño, así, oh, se siente tan bien. Eso es, chúpame el clítoris, oh. Yo, cum. Antonio oyó crujir la cama y luego, mi turno. Vale,
dame esa polla. La quiero bien dura en el primer asalto. Oh, eso no será difícil. A mi mujer aún no se le ha permitido tener sexo desde que nació el bebé. Tu lengua se está comportando magníficamente. Antonio escuchó los 90 minutos de sexo ilícito entre su mujer y su amante. Dos cosas le llamaron la atención. En primer lugar, el sexo parecía normal, incluso corriente, y Antonio no podía imaginar por qué Frida arriesgaría su matrimonio por lo mismo. Enrique utilizaba preservativos durante el coito, y nada de lo que hacían era extravagantemente erótico. Y, en segundo lugar, ninguno de los dos humillaba o denigraba en absoluto a sus cónyuges. Antonio sabía que la aventura era real, se habían visto 5 veces, pero aún no tenía ni idea del por qué. El viernes por la noche, tanto Antonio como Frida pasaron la mayor parte del día sin dormir. Al final, Antonio se dio por vencido y comprendió que ya no había nada que ganar con la grabación. Decidido a aprovechar el fin de semana y su libertad laboral, escribió a Frida: iré a tu casa a las 11 de la mañana para hablar, si te parece bien. Frida cogió el teléfono cuando oyó el sonido de un mensaje entrante. Sí. Por favor, ven a casa. Siento mucho haberte hecho daño. Antonio no prestó atención a su respuesta. Poco antes de las 11 de la mañana, Antonio se dirigió a la puerta y llamó al timbre. Frida abrió la puerta. Antonio, no hace falta que llames a tu casa. No me sentía cómodo entrando sin más, respondió. ¿Podemos sentarnos en la mesa de la cocina y discutir los próximos pasos? Frida no estaba contenta con el comportamiento comercial de Antonio ni con el desarrollo de la conversación. Sentados frente a frente en la mesa, el tiempo se detuvo por un momento y entonces Antonio se aclaró la garganta e hizo una pregunta que estremeció a Frida. ¿Niegas de algún modo los hechos que he averiguado sobre tus actividades con Enrique? Frida lloró y pensó en la pregunta de Antonio y en lo concentrado y serio que era. Esta conversación, pensó, debía de estar destinada a hacer comprender a Antonio que nada de lo que ella había hecho había cambiado sus sentimientos por él, y que ella y Enrique tenían esta aventura solo para demostrar a sus compañeros que estaban equivocados. Antonio solo sabía del sexo sin sentido y nada de las conversaciones en el trabajo de Frida que llevaron a su plan y al de Enrique para demostrar a sus amigos que estaban equivocados. Antonio, antes de seguir adelante, debes saber que solo lo hicimos para demostrar que podíamos tener una aventura y que nadie lo supiera. Hace unos meses, muchos compañeros de trabajo discutíamos sobre las aventuras amorosas, como casi siempre se descubren y el trágico trastorno que causan en los matrimonios. La discusión se dividió en dos bandos. Algunos pensaban que todas las aventuras más allá de una aventura de una noche estaban destinadas a ser reveladas. Otros pensaban que mantener en secreto algo más que una aventura de una noche requeriría cierta planificación y, sin duda, una buena dosis de engaño, pero que era totalmente posible. Enrique y yo estábamos entre estos últimos, y entonces hablamos de las precauciones que serían necesarias. Espera un segundo. ¿Estás diciendo que esto era solo un experimento o un juego, solo para ver si podías tener una aventura que pasara desapercibida? Sí, eso es básicamente. Es solo que hablar de ello se convirtió en un juego. Las hipótesis que barajamos en algunos almuerzos cobraron vida propia, y al final lo expusimos todo con bastante detalle, y estábamos convencidos de que podíamos lograrlo. Pero ahí estaba el truco. Para tener éxito de verdad, significaría que nadie podría ni sabría nunca lo que habíamos conseguido. En resumen, decidimos poner a prueba nuestro plan, plenamente conscientes de que Enrique amaba a su mujer tanto como yo te amo a ti, y de que este juego, por así decirlo, no significaba nada en lo que a nuestra relación se refería. Era solo sexo, y una de nuestras condiciones para la prueba era que tenía que durar al menos 30 días y que teníamos que vernos al menos 5 veces. Pero era solo sexo, Antonio. No nos amamos en absoluto, amamos a nuestros cónyuges. No hicimos nada sexual a propósito que no compartiéramos con nuestras parejas y nunca le quitó nada a nuestros cónyuges. ¿Cómo que no me han quitado nada? Tenía una esposa fiel y ahora se ha ido. Sí, supongo que es verdad ahora que lo sabes todo. Pero si nunca te hubieras enterado, me habrías creído fiel. En mi corazón, era sexo sin sentido.
Y durante todo ese mes, si querías sexo después de que Enrique y yo estuviéramos juntos, nunca te rechacé. Muy bien hecho, Frida. Unos segundos sucios y sin daño. Y ahora te sientes realmente cálido y difuso. Mira, sé que estás dolida y que debes sentirte fatal por lo que has oído, y siento mucho haberte hecho daño. Pero espero que los detalles que compartí puedan disipar cualquier duda sobre mi amor por ti y borrar cualquier pensamiento sobre mis sentimientos por Enrique. Es solo un colega con el que tuve sexo, pero solo fue eso. Solo sexo. Sin amor, sin sentimientos. Pero ahora que lo sabes todo, es algo realmente horrible. Enrique y yo fuimos muy cuidadosos, y estábamos seguros de que nunca nos descubrirían, y nunca hubiéramos pensado que eso haría daño a nuestros matrimonios. Vale, es una larga historia admitir básicamente que me engañaste durante un mes, que te follaste a un hombre que no era tu marido unas 5 veces y que tenías toda la intención de mantener la aventura en secreto para mí, tu marido, durante el resto de nuestra vida juntos. Volviendo a mi pregunta principal, supongo que no niegas ninguno de los hechos repugnantes que he averiguado sobre tus actividades con Enrique. Frida cayó un poco rendida ante el repetido ataque directo a sus excusas. Sí, supongo que los hechos son los que son. Pero las razones deben importar. Solo fue sexo. Y ni siquiera fue sexo generado por la atracción mutua. No había lujuria entre nosotros. Solo necesitábamos sexo para demostrar que podíamos ocultar la aventura. El sexo no tenía sentido para ninguno de los dos. Antonio se debatía entre la idea de que Frida debía de haberse tragado un frasco de pastillas estúpidas el mes pasado y la pregunta de si siempre había tenido creencias tan disparatadas. Creo que esa sutil parte de tus tonterías. No parece que haya mucha pasión entre vosotros dos. Exacto, Antonio. No había pasión. Solo había sexo. Sé que estás dolido, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea para compensarte. Espera, eso sigue siendo mentira. Toda esta excusa de solo fue sexo es mentira, y deberías saberlo muy bien. Hablamos de ser fieles cuando decidimos estar juntos. Lo hablamos largo y tendido cuando hablamos de matrimonio. Salimos durante casi un año, y volvimos a hablar antes de que te propusiera matrimonio. Nos prometimos específicamente fidelidad el uno al otro durante el asesoramiento previo a la boda y en nuestros malditos votos matrimoniales. No recuerdo ni una sola mención al tema solo fue sexo. Frida vio que era inútil discutir su historia. Antonio, tienes razón. Hablamos largo y tendido sobre la fidelidad. Lo que quiero decir es que estamos de acuerdo en lo que importa, es decir, en nuestro amor mutuo. Yo solo te he amado a ti durante los últimos 7 años y pico y no he sentido lo más mínimo por Enrique. Si jugar al Yahtzee con Enrique 5 veces en un mes hubiera importado, lo habríamos hecho. Era solo sexo, pero el sexo era necesario para llevar a cabo un plan secreto. Más bien todo era culpa de las estúpidas pastillas, pensó Antonio, y luego aprovechó lo que Frida acababa de decir. ¿Por qué no jugaste al Yahtzee? ¿O deberíais haber jugado al backgammon? ¿O hacer alguna otra maldita cosa además de solo tener sexo? Dijiste claramente que no tenías que tener sexo con Enrique. Y también dijiste que ninguna otra alma se enteraría de la aventura, así que podrías hacer otra cosa en esa habitación de hotel y parecería y olería a aventura. Misión cumplida, ¿verdad? En realidad no necesitabas tener sexo para demostrar que eras capaz de tener una aventura. Aún así, necesitabas ocultar tus actividades a tus cónyuges, así que había algo de culpa en ello. Te ibas a ir del trabajo temprano de todos modos, así que todavía tendrías que ocultarlo, realmente no te importaba si era con o sin sexo. La cabeza de Frida se inclinó hacia un lado mientras reflexionaba sobre el desafío de Antonio, y sintió que se hundía rápida y profundamente. A Frida no se le ocurría otra excusa para superar su suposición. Como nadie lo sabría nunca, en realidad no importaba si habían tenido sexo o no. Para ganar su pequeña apuesta sin previo aviso, solo tenían que llevar a cabo la aventura con todo el secretismo necesario y las reuniones en el hotel. Entonces, ¿por qué estaba realmente teniendo relaciones sexuales? No lo sé. Nunca pensé en ese aspecto del secreto. Estábamos planeando una aventura secreta para ver si podíamos hacerlo. Entonces decidimos probar nuestro plan. Se suponía que íbamos a llegar hasta el final. Frida,
Todo el día de hoy has estado usando la palabra solo para minimizar lo que has hecho, como diciendo solo un segundo o solo un poco, cuando en realidad lo que has hecho está causando graves daños, y es lo peor que cualquiera de los dos podría haber hecho a nuestro matrimonio. El hecho de que tú misma no puedas verlo es probablemente peor que tú follándote a otro hombre 5 veces en un mes. Demonios, casi sientes que te lo has follado todas las 5 veces, así que no es para tanto. Bueno, es un gran problema para mí.